En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente tiene la palabra el diputado expresidente de la Cámara, señor Patricio Melero. Honorable presidente, honorable Cámara, saludar a los ministros de Estado presentes, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que se acaba de incorporar. Bienvenido, señor ministro, la ministra Rincón, a los subsecretarios Díaz y Silva. Saludar a la máxima dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores aquí presente. Saludar a los sindicatos. Honorable Cámara. Hace 6 meses atrás, a mediados de junio, iniciamos la discusión de esta reforma laboral. En ese minuto, la ciudadanía prácticamente estaba en igual posición a favor y en contra de la reforma laboral, 37-35. Han transcurrido 6 meses, 5 meses de debate, de amplia difusión ante la opinión pública, y hoy día la reforma laboral tiene un 50% de rechazo y solamente un 28% de adhesión ciudadana, según la misma encuesta. La presidenta Bachelet gozaba de un alto apoyo ciudadano en esa fecha y de menor rechazo. Hoy día la presidenta Bachelet tiene un 24% de rechazo, de aprobación, y un 65% de rechazo. El gabinete de la presidenta Bachelet, encargado de impulsar estas reformas, tiene solamente un 18% de aprobación y un 69% de rechazo. ¿Qué está pasando en Chile, señor presidente? ¿Qué hace que la Cámara Política de Chile, que representa a la ciudadanía, a pesar del enorme rechazo que estas reformas tienen, porque digamos lo que las 3 reformas emblemáticas del gobierno de la presidenta Bachelet, la tributaria, la educacional y la laboral, han llegado al pic del rechazo ciudadano? ¿Está equivocada la opinión pública chilena? ¿Están equivocados los trabajadores chilenos? ¿O falta difusión o información de parte del gobierno? Yo creo, presidente, que la esencia del problema es que el gobierno de la nueva mayoría parte en esta y en otras reformas de un diagnóstico equivocado, de un voluntarismo político y de una excesiva ideologización que los lleva a impulsar y aprobar reformas exactamente como lo vamos a ver probablemente mañana, en la misma proporción, pero al revés de la opinión ciudadana. Me pregunto, ¿es bueno que una reforma que va a afectar al mundo del trabajo tenga tan bajo nivel de consenso? Todo el sector empleador, desde la pequeña y mediana empresa hasta las grandes empresas, le ven más reparos que beneficios. Un sector importante de la dirigencia organizada nos ha dicho que si esta reforma no tiene más reformas, es un retroceso, en palabras de la CUT. Otras organizaciones de trabajadores la ven disconforme por otro lado. Pero concordemos que esta no es la gran reforma laboral que Chile necesita y que parta con un consenso mínimo que hoy día no lo tiene. Y eso, señor presidente, no es bueno para la estabilidad política, social y económica del país. ¿Y por qué parte mal? Porque parte con un diagnóstico equivocado, además del rechazo del ciudadano. Si vemos todas las encuestas del Bicentenario de la Universidad Católica de Adimar, la última encuesta laboral de Chile del año 2011, nos dicen que cerca de un 2% de los trabajadores, solamente el 2% de los trabajadores percibe falta de diálogo de la empresa. Un 72% de los trabajadores tiene confianza en su empresa y un 78% percibe una actitud positiva o neutra de la empresa en la negociación, según la encuesta de la Universidad Católica de Adimar. Los trabajadores tienen una percepción positiva sobre el resultado de la negociación, 70% bueno o muy bueno, según la encuesta ENCLA del año 2011. El crecimiento de la economía en los últimos 30 años es muy similar al de la masa salarial, digámoslo. Los salarios en Chile, las remuneraciones, han crecido por sobre el Producto Interno Bruto. El 53% de los trabajadores prefiere ser emprendedor. El 80% de los trabajadores disfrutan lo que realiza. Solo un 5% de los trabajadores percibe una actitud negativa de la empresa. Solo un 1,7% de los trabajadores percibe un conflicto frecuente en su empresa. El 67% está de acuerdo con la extensión de los beneficios que justamente esta ley impide que se haga si es que no están de acuerdo trabajadores y empleadores.
El 61% piensa que el trabajador debe poder optar libremente sobre su opción de afiliación sindical. Sin embargo, esta ley establece la titularidad sindical y hace sin duda una sindicalización encubierta, obligatoria de los trabajadores de Chile, y afecta uno de los derechos tan importantes como el derecho a formar un sindicato y a la huelga, la libertad de un trabajador a no querer libremente no sindicalizarse porque no le interesa, porque no comparte con la directiva que hay o sencillamente porque quiere mantenerse independiente de una organización de esa naturaleza. Y por último, señor presidente, la última encuesta CEP, la más reputada de todas, señala que el 70% está de acuerdo con mayor flexibilidad en la jornada. Nada de esto se toma en cuenta en la elaboración del proyecto. Todo es rigidizar, menos flexibilidad, titularidad sindical para unos pocos, obligación de pertenecer a un sindicato si se quieren tener los beneficios. Entonces, esta es una reforma laboral que parte en su esencia mal planteada porque va en contra del sentir ciudadano y contra el diagnóstico que la sociedad tiene. Y cuando lo que prima es el voluntarismo político, la ideología o el cumplimiento a ciegas de un programa de gobierno, entonces no se sorprendan del enorme rechazo ciudadano que están teniendo hoy día y que en particular esta reforma lo tiene 50% en contra y solamente 28% a favor. Yo invito, honorable Cámara, a la reflexión sobre el país que estamos construyendo. Nada me gustaría más cuando los escucho que todas las virtudes que le ven ustedes a esta reforma se hagan realidad, que haya mayor equidad, que haya más crecimiento, que haya más empleo, que haya más productividad. Requerido sobre esta pregunta el señor ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda, no fue posible que nos diera una respuesta categórica si él creía realmente que esta reforma laboral iba a fortalecer la productividad, el crecimiento, el empleo en Chile. Y no lo contesta porque yo creo que no lo sabe. Y desgraciadamente todo lo que hoy día está ocurriendo en Chile, miren las cifras, honorable Cámara, todos los indicadores económicos y sociales del país están cayendo. La productividad cae, el crecimiento es cero, la importación de bienes de capital, tractores, camionetas que son para trabajar, para dar trabajo, caen. Las exportaciones caen, las importaciones caen. El desempleo se mantiene pero disfrazado, con una curiosidad tremenda. 260.000 trabajadores en Chile dicen que ahora no quieren trabajar. No trabajan porque no tienen empleo. Cae el empleo en la mujer. Los jóvenes no encuentran cada día menos alternativas de trabajo. Sin embargo, el voluntarismo político y la ideología parece poder más que el sentido común. Y por Dios que le falta sentido común a nuestro país y a nuestra patria en las horas que estamos viviendo. Vamos, señor presidente, específicamente a algunos puntos de esta reforma que me preocupan. El primer concepto es que creo que esta es una reforma sindical a la negociación colectiva bien pensada para una economía cerrada y mal pensada para una economía abierta. Esta es la reforma de los años 70 o 60 quizás, de las líneas de producción tradicionales, de los trabajadores que entraban a una empresa y hacían carrera en ella 30 o 40 años. Yo soy empleado bancario, decían nuestros padres, yo soy empleado ferroviario. Entraban jóvenes y se jubilaban en la misma empresa. Pero el siglo XXI, honorable Cámara, es muy distinto. El siglo XXI es no el del empleo, el de la empleabilidad, el que busca destrezas y capacitarse para encontrar nuevas fuentes de trabajo. Por eso la permanencia en el empleo es de 7 años promedio en Chile. La antigua carrera en una sola empresa no existe. Hablen con los jóvenes de Chile. Quieren cambiarse de trabajo, quieren buscar mejores alternativas, quieren capacitarse. Los jóvenes quieren trabajar y estudiar. La mujer quiere criar y trabajar. ¿Y dónde están en esta reforma los incentivos a la contratación de mujeres? Tenemos bajos estándares, 46, 47% de empleabilidad de la mujer. Cero incentivo a la contratación de mujeres. ¿Dónde están los incentivos a la contratación de jóvenes que son los que tienen la más alta tasa de cesantía? Cero incentivo a los jóvenes. ¿Dónde están las alternativas de trabajo para los que tienen discapacidades diferentes? Cero alternativa. ¿Y dónde están las alternativas de trabajo para nuestros adultos mayores que quisieran prolongar, como lo prolongaron hace 4 o 5 años atrás, el periodo de trabajo más allá de la edad de jubilación, o que quieren reinsertarse porque las jubilaciones son miserables? Cero incentivo también a ellos. Entonces, esta no es la reforma, señor presidente, del siglo XXI. Esta es la reforma de las economías cerradas del siglo XX. Poca flexibilidad, cero adaptabilidad.
no se compadece con la realidad de la sociedad que hoy día es dinámica y que busca justamente más empleabilidad y mejores empleos. Creo, señor presidente, que el tema de la titularidad sindical es un tema que tiene varios defectos. El primero es que obliga al trabajador, si quiere tener los beneficios de la negociación, a sindicalizarse. A mí me gustaría sindicatos capaces de seducir, de capturar y de darle buena razón a sus trabajadores para que se afilien y no tener que obligarlos por la vía de que se acojan a los beneficios que se negocian. La titularidad sindical es una obligatoriedad encubierta que afecta el derecho esencial de un trabajador a pertenecer o no a un sindicato. Pero no solamente eso, señor presidente. Va probablemente, algún diputado lo decía, en un principio va a generar mayor sindicalización. No se extrañen que a la vuelta de algunos años pasemos del 15% al 30% de sindicalización en el país. Antes, dice el diputado Ortiz, muy bien, le apuesto, ojalá, antes, pero, y me pregunto yo, ¿esa mayor sindicalización es realmente el acto propio de la independencia y de la decisión del trabajador de querer hacerlo, o es la obligación que lo lleva para tener el beneficio? Y se va a ir produciendo, desde el punto de vista de la equidad, que tanto les preocupa, una situación que yo la considero no deseable. Lo que va a ir pasando progresivamente, señor presidente, es que en materia de distribución de las remuneraciones van a ir más hacia los sindicalizados, lo que va a ir produciendo un desequilibrio. Va a ser más oneroso tener empleados formales que informales y por consiguiente se va a producir en el primer inicio un alza en las remuneraciones, pero después se va a producir una producción de mayor igualdad en remuneraciones que no van a seguir creciendo en el tiempo. Y se va a producir adentro de la empresa una situación que es odiosa, la de los sindicalizados y la de los no sindicalizados. Y eso obviamente es un factor de conflicto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la titularidad sindical puede llevar a que en empresas grandes con más de un sindicato las condiciones laborales de toda la empresa terminen siendo determinadas por el sindicato más grande, a pesar de las distintas áreas que pueden ser radicalmente distintas. Se apuesta al promedio, pero no al incentivo, no al estímulo al trabajador que hace la pega bien, sino que al final al sindicato más grande que negocia dentro de una empresa. Se va a producir, señor presidente, un incentivo evidente a remunerar por productividad promedio entre trabajadores y dentro del ciclo producto de la titularidad sindical. Riesgo de prácticas antisindicales y piso mínimo. Sin posibilidad del empleador de premiar el esfuerzo individual, se dañan los incentivos y, a mi juicio, la eficiencia laboral y cae la productividad. También, señor presidente, en materia del fin del reemplazo en huelga, quiero ser claro en señalar que me parece que la huelga es esencial en la relación entre trabajadores y empresarios. Es un derecho que obviamente está en todos los códigos del trabajo y me parece fundamental su existencia. Reconozco, señor presidente, que me habría gustado hacerle más difícil el reemplazo al empleador que prohibírselo totalmente. Pensaba yo que era mejor ir por el camino, así como hoy día tiene que pagar 4 UF por cada o 4 UTM por cada trabajador que reemplaza, haber elevado eso a 8, haberle dado un plazo más difícil. Pero en fin, se ha optado por el no reemplazo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, señor presidente? Yo los quiero invitar a un minuto de reflexión, colega Aguiló. Y pónganse ahora no solamente de la perspectiva del trabajador, pónganse de la perspectiva del empleador, pónganse... Señor presidente, ruego que mantenga el orden de la sala. Silencio en la sala, por favor, diputado Valero, puede continuar. Porque si hay algo que hemos aprendido quienes hemos tenido el privilegio de ir a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, es que todos los acuerdos en la OIT son a 3 partes: trabajadores, empleadores y gobierno. Y nada que no tenga el apoyo de los 3 se puede aprobar en la OIT. Yo quiero invitarlos a una reflexión. Piensen en un mediano empresario. No piensen en las grandes empresas. Las grandes empresas y los más ricos se defienden solos. Vamos al caso de una mediana empresa de 100 trabajadores. Fíjese que ese empleador tiene, si quiere hablar, diputado Fidel Espinosa, de aportes,
le cuento que Soquimich hoy día, el Partido Socialista fue el partido que más plata recibió de Soquimich. Señor diputado, así que si usted quiere hablar de eso, y si usted quiere sacar cuentas de aportes, podemos hablar. Porque mire la paradoja, señor presidente. Diríjase al presidente para dirigirse a otro... Mire la paradoja. El yerno de Pinochet y la empresa capturada por el Estado según la izquierda fue la que le dio más plata a la izquierda chilena. Ese conflicto ético me gustaría que lo solucionara. Pero en fin, no es el tema. Quiero volver al ejemplo, señor presidente, de la mediana empresa. Ese empleador que arriesga un capital, que tiene que vender, que tiene que competir y que quiere obviamente buenas condiciones para sus trabajadores, hoy día lo entregamos amarrado de manos en una situación compleja. Si le hacen una huelga, no puede reemplazar trabajadores. El trabajador de esa empresa que quería descolgarse después de 15 días, se prohíbe el descuelgue. Pero si yo quiero volver a trabajar después de 15 días, no lo puede, señor. Es que yo tengo que alimentar a mis hijos. No, es que no puede, señor. No se puede descolgar después de 15 días. Y por consiguiente, el empleador tiene que competir, tiene que entregar sus productos, tiene que respetar los derechos que tienen sus consumidores, tiene que llevar adelante la empresa. No, le dicen, ahora solamente tiene que negociar con el sindicato. Y los grupos negociadores se acabaron, pues señor. Ahora solamente con el sindicato. Entonces, es muy difícil, señor presidente. Es muy difícil. Aplaudan lo que hoy día están viendo, porque estoy seguro que el día de mañana nos vamos a lamentar, señor presidente. Porque tengo la certeza absoluta de que esta es una reforma laboral que termina afectando negativamente la productividad, el empleo, el crecimiento y que parte de un diagnóstico equivocado. Quiero ir, señor presidente, también a un aspecto que fue parte de las conversaciones, que es la nueva redacción de los servicios mínimos. Quiero reconocer, presidente, que en la nueva redacción se avanzó respecto a la inicial. El único contrapeso que existe para que no se paralice el país es que las organizaciones de trabajadores tienen que asegurar determinados servicios mínimos. El gobierno, probablemente con la intermediación... Tiempo, señor diputado. Voy a seguir un rato más. Se ha cumplido el tiempo informado por su bancada. Sí, mi bancada me ha autorizado para seguir, señor presidente. Muy bien, se descontará de lo siguiente. Los servicios mínimos, señor presidente, evidentemente que la redacción que se ha dado es mucho mejor para proteger los bienes y las instalaciones de la empresa y también la atención a las necesidades básicas de la población. Pero tengo una preocupación, presidente. Creo que este tema se va a judicializar en el tiempo porque amplía de forma tan sustancial la definición de los servicios mínimos que al final esto va a terminar generándose una jurisprudencia en los tribunales más que un mecanismo eficaz. Quiero abordar, señor presidente, la situación de lo que yo considero que es un franco retroceso en las indicaciones del gobierno en cuanto a la situación de violencia o de sanciones contra los sindicatos en medida de una acción violenta por parte de los trabajadores que estén en huelga. Honorable Cámara, miren lo que ha ocurrido la semana pasada con el Transantiago, con una de sus líneas. Los trabajadores en huelga han destruido más de 500 buses. ¿Escucharon bien? Rayaron, rompieron los vidrios, destruyeron 500 buses, parcial o totalmente del bus del Transantiago. El gobierno de Chile, de la presidenta Bachelet, con decisión en la primera reforma laboral, dijo que las huelgas tenían que ser pacíficas. El gobierno de la presidenta Bachelet dijo además que era una conducta antisindical el uso de la violencia y la fuerza. Pero un grupo de dirigentes dijo que esto era criminalizar la posición política. Yo quiero volver a invitarlos a la reflexión, como he visto palabras afortunadas del senador Juan Pablo Letelier en el día de ayer, en la segunda de abrirse este tema. Tan importante como el derecho a huelga es el importante que ello se haga en forma pacífica, porque al final lo que no podemos es destruir el patrimonio de una industria o el patrimonio de todos los chilenos o comprometer gravemente al resto de la ciudadanía con serias dificultades producto de una acción violenta que vaya contra la esencia de lo que debe ser una huelga que debe ser siempre pacífica.
Aprendamos de la evidencia empírica. Chile hoy día, desgraciadamente, honorable Cámara, está más violento, está más intolerable. Las huelgas ilegales y los paros ilegales son pan nuestro de cada día. Y la violencia se ejerce sin contrapeso. Por consiguiente, honorable Cámara, creo que fue un franco retroceso del gobierno en esta materia y espero que las prácticas antisindicales, la restitución del proceso pacífico, sean un elemento que en el honorable Senado se puede hacer. Termino, habría muchas cosas más que decir con el tema de la adaptabilidad. Pareciera ser, honorable Cámara, que el concepto de adaptabilidad y flexibilidad son palabras demonizadas que no se pueden plantear en una discusión. Al comienzo de mi intervención dije lo importante que era en el Chile del siglo XXI darle la facultad a los jóvenes, a las mujeres, especialmente a las dueñas de casa, de tener de parte de las empresas criterios de adaptabilidad que permitan al sindicato no solamente negociar los salarios, sino que también extenderlo a las jornadas de trabajo y a otras materias, que permitan justamente, como la palabra lo dice, adaptarse mejor a las condiciones de trabajo. Con el diputado señor Osvaldo Andrade y con el concurso del diputado Tucapel Jiménez, más los diputados de la Alianza, logramos, señor presidente, rechazar el artículo 5 transitorio de esta reforma laboral que establecía justamente un quórum del 60% para que hubiera adaptabilidad hasta un piso de 30. Y lo rechazamos, señor presidente, transversalmente. Y me alegro y felicito que haya, al menos en ese punto, una visión más amplia, y espero que el gobierno, y yo sé que al ministro de Hacienda, como también a la ministra Rincón, les preocupa que haya dinamismo. Por primera vez en un año y tanto hemos recuperado el discurso de la importancia del crecimiento económico del país. Pero por favor, honorable Cámara, si la madre de la clase media chilena es el crecimiento económico, si no hay crecimiento no hay trabajo, si no hay crecimiento no hay oportunidades. Es ahí donde hay que poner el eje, en el crecimiento y en la productividad. Y me alegro que el señor ministro de Hacienda haya puesto lo que él ha llamado un reequilibrio de esta reforma laboral y haya dicho no a la renegociación por rama, no a la indexación del IPC en la negociación y haya planteado derechamente la importancia del crecimiento económico en esta materia. Y por eso que la adaptabilidad es tan importante. Y seamos coherentes. Si estamos exigiendo ahora un 30% de acuerdo del sindicato para que haya adaptabilidad, pregunto yo, ¿y por qué no exigirle a los sindicatos un quórum mínimo de representación? ¿Por qué un 5 o un 10%? 10% de los trabajadores va a poder tener un sindicato y negociar por todos, y sin embargo para tener adaptabilidad le exigimos 30%. Debería haber coherencia, 30 y 30 para todos. Igualdad para adaptarse, igualdad para negociar. Pero eso no se puede. Toda la lectura, señor presidente, va en dirección incorrecta. Por eso, señor presidente, agradezco algunos cambios de parte del gobierno en algunas materias, pero, y creo y espero, desgraciadamente que no lo hayamos podido hacer en la Cámara, espero que en el Senado se pueda avanzar aún más. Miren, la opinión de la CUT es relevante y importante, la respeto. No la comparto, pero la respeto. Y me siento y converso con ustedes cada vez que es necesario. La organización de los sindicatos es muy importante, pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor, el bien común general de la nación. Y tenemos que rescatar de este debate una reforma laboral, señor presidente, que sea la reforma del siglo XXI, que tenga criterios de flexibilidad, de adaptabilidad, de derechos de los trabajadores, de negociación colectiva, de sindicatos fuertes, no impuestos, sino que libremente generados por sus trabajadores. Que le busquemos realmente oportunidades de trabajo a las mujeres que lo necesitan, a los jóvenes que no lo tienen, a los 600.000 chilenos cesantes, a los millones de chilenos informales. Esa debe ser nuestra preocupación esencial. Y por eso yo creo que esta reforma no va en esa dirección. Hago el esfuerzo por tratar de encontrarle más virtudes, pero le encuentro más defectos y por eso voy a votar en contra. He dicho, señor presidente.